Mi nombre es Federico Demer Colmenares. Soy músico percusionista y compositor especializado en percusión contemporánea. Desde 1992 trabajo como profesor en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En el año 2015 me embarqué con un equipo de científicos y músicos en una travesía que nos llevó al corazón del Pacífico Sur colombiano para indagar los misterios de esas afinaciones tradicionales, uno de nuestros principales patrimonios culturales que está en riesgo de desaparecer. Mañana me voy, porque me deja, con la vida pura, y la Trinidad, ay no, ay no, y la Trinidad, la juga del lío desamparado. Por eso el padre que es responsable tiene una mujer y le puso 2 o 3 hijos y no puede, a la hora que se vaya, coja a sus hijitos, usted como padre, lléveselos a su abuelita, a su mamá cualquier día y no los deje. La mamá no los va a matar, pero si se los deja y el día que ya no consiga, le va a echar maldición. Yeah. Llegar al Pacífico no tiene nada que ver con llegar al Caribe. La luz es distinta. En el Caribe todo fulgura y brilla. En el Pacífico las cosas se ven a través de un ligero velo de humedad siempre suspendido en el aire. Hasta el sol debe esforzarse por traspasar las gruesas capas de nubes en esta, la región más lluviosa del planeta. Con más de 400.000 habitantes, la ciudad de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, la riqueza de su vida comercial contrasta con el atraso de la ciudad y sus conflictos sociales. Por algo, Margarita Hurtado Castillo, conocida como la Mama Grande y la trovadora del Pacífico, cantaba en sus versos: Buenaventura es la mina más rica de la región, porque produce por día muy cerquita del millón. Los millones que produce se van para el interior, para que allá se los gocen y vivan más y mejor. En Buenaventura, punto de partida de nuestra expedición, hay una calle en la que las piedras cantan, y en una de las casas que se levantan allí sobre pilotes de madera suenan las marimbas, los bombos, los guasás y los cununos. Es la casa de Baudilio Cuama, sabedor, constructor e intérprete de la marimba. Jorge Useche y Rafael Hurtado, los 2 físicos que me acompañan, se apresuran a interrogar a Baudilio sobre sus métodos para afinar la marimba de Chonta. Dígame, yo para probarlo y digo, mire, aquí está la garantía. Para Baudilio, la afinación tradicional es algo natural que viene de los ancestros y que se relaciona directamente con el espíritu mismo de la marimba. Además, dicen los constructores, la afinación tradicional permite extraer sonidos más ricos de la madera de chonta con la que se construye la marimba.
Fíjate, mi papá me decía, tenés que tener un buen oído y asentar. Eso sí, poca bulla. No puede haber mucha bulla para uno profundizarse en ese timbre que tiene esa chonta. Tenemos mucha ayuda, por lo menos cuando yo comencé en el campo. Porque en el campo las marimbas se afinan mejor que aquí, a oído. Porque tenemos ayuda. Esa ayuda son los sonares, el canto de los pájaros. Y usted cree que está sonando una marimba. Tiene una voz. Entonces, y vienen muchas otras aves que tienen sus sonidos, sus cantos. Y esos cantos lo ayudan mucho a uno para uno comenzar la afinación a oído. La leyenda cuenta que, cuando era todavía muy joven, Baudilio le preguntó un día a su papá qué tenía que hacer para poder convertirse en músico de marimba. El papá le dijo que primero tenía que construir su propia casa en medio del bosque. Después, construir su propia marimba, colgarla del techo y, por último, acostarse a dormir debajo de ella a la espera de que el espíritu del bosque viniera a tocarla. Baudilio siguió todas las instrucciones. Construyó su casa, su marimba, la colgó del techo, se acostó a dormir debajo de ella y finalmente una noche lo despertaron las notas mágicas de la marimba. Era el espíritu del bosque que la estaba tocando. La marimba de chonta de afinación tradicional del Pacífico Sur colombiano encierra tanta magia, tanta riqueza musical, social y cultural, que junto con sus cantos y danzas fue incluida por la UNESCO en la lista representativa de la herencia cultural intangible de la humanidad en el año 2010. Sin embargo, está en riesgo de desaparecer, junto con sus cantos, sus danzas y sus tradiciones. Varios líderes y lideresas comunitarias asisten a una reunión en la Escuela Taller de Buenaventura. Cuentan que también en el campo es cada vez más raro encontrar una marimba tradicional. Estuvo a punto de acabarse la marimba, no escucharla más. En manos de algunos que ya murieron, y entre esos estoy yo, mi edad de 67 años, y los otros que habíamos, que eran mayores de mí, ya murieron. Detrás del año se nos fueron 2 seguidos, músicos. Y se fueron, nada pasó con esos señores. Como cantadora, la semana pasada hicimos un recorrido en la zona rural y como hablábamos con el profesor Baudilio, se ha perdido mucho la tradición porque los instrumentos ya no están, hay que traerlos de otra parte, no tienen los medios económicos para comprarlo. Entonces, está la voluntad. Los jóvenes tienen la voluntad, pero en realidad son cosas de que ya se están perdiendo, no tienen la situación económica como para comprarlo. Las mismas gentes de la región, y en particular las cantadoras, expresan su preocupación por la paulatina desaparición de las prácticas tradicionales de la marimba ante la proliferación de las marimbas de afinación occidental que no suenan a Pacífico. Hoy en día, casi todas las marimbas de chonta se construyen temperadas, es decir, siguiendo los parámetros de la música occidental, con los sonidos que todos conocemos popularmente como do, re, mi, fa, sol, la, si.
Quizás por eso nuestros oídos, acostumbrados a la afinación temperada de la música occidental, sienten que la música de la marimba tradicional es rara o incluso desafinada. Sin embargo, los músicos, los constructores y las cantadoras que conocen esta tradición sostienen que la marimba de Chonta no es un instrumento desafinado ni mucho menos, sino que por el contrario encierra una cantidad de sonidos de mayor riqueza que los que estamos acostumbrados a escuchar. Es para poder estudiar las características físicas de estos sonidos que nos hemos aventurado al interior del litoral pacífico, pero también movidos por el deseo de ayudar a preservar una tradición que consideramos sencillamente invaluable. El abandono estatal, la corrupción, la desigualdad y el atraso material no son los únicos males que aquejan al Pacífico colombiano. La violencia armada también ha dejado una huella terrible en este territorio. Solo una débil tregua entre el Estado y las FARC, uno de los grupos alzados en armas, genera cierto clima de distensión en la región que nos permite continuar con nuestra expedición. Muy temprano en la mañana, abordamos una lancha rápida que va bordeando hacia el sur la costa del Mar Pacífico. Solo pasadas unas horas podemos divisar un panorama amplio en el que pesadas nubes flotan hasta el horizonte. Divididos entre el temor natural por nuestra seguridad y la emoción de la travesía, descubrimos el ancho río Guapi y empezamos a remontar su corriente. Al final de la jornada, después de un largo trayecto, se divisan finalmente a lo lejos las torres de telecomunicaciones que anuncian la llegada al puerto de Guapi. Luego aparecen los palafitos, con sus pilares de madera hundidos en el agua, los edificios de material cubiertos con techos de zinc, el Coliseo y frente al muelle el bote surtidor de gasolina. En el mes de agosto, en la ciudad de Cali, se celebra el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Cada año, durante 3 días seguidos, miles de personas asisten al Petronio para escuchar infinidad de grupos de música tradicional provenientes de los más diversos rincones de la región e incluso de otras regiones del país. Varios conjuntos de Guapi habían presentado sus audiciones con la esperanza de clasificar. Se esperaban los resultados de un momento a otro. Uno de esos conjuntos era Legado Pacífico, un grupo de jóvenes de la Escuela de Música de Guapi. Vestidos como para su presentación en el festival, tocaron ante nosotros con innegable pasión por su cultura.
Después de la presentación del legado pacífico, tuvimos ocasión de entrevistar al maestro Andrade, director de la Escuela de Música de Guapi. Nadie absolutamente ha hablado de la importancia que tiene la afinación de la marimba tradicional. Nadie, a excepción de ustedes. La mayoría de las cantadoras jóvenes cantan con la marimba temperada. La afinación se han ido haciendo a eso. Pero las cantadoras viejas no le entran, siempre buscan la afinación de la marimba tradicional. Igualmente nos pasa con la danza. La danza aquí tradicional nuestra ya no se ve. Un poquito queda de las parejas, pero de los parejos a perdida. Y si no le ponemos cuidado a eso, nos pasa lo mismo que con la afinación. Se pierde. Don Silvino Mena tiene ya 83 años y su salud no es buena. Pero sobre sus hombros recae el peso de una importante tradición en la construcción, interpretación y enseñanza de la marimba. En su casa, Silvino nos regala algunos de los toques más tradicionales. Yo estaba en la casa y don Silvino estaba ahí con su revuelta y mi abuela estaba ahí cantando y me decía, ay, quien venga, acompáñenos aquí. Y pues yo desde ahí dije, no, este es lo mío. Y ahí me metí a eso y ahí voy. ¿Ya construyes marimbas? Sí, ya estoy empezando a construir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo comenzaste a construir? Pues por parte de un hermano. Él me decía, venga, ayúdeme a trabajar aquí y tanta. Entonces yo, así mismo, yo le fui cogiendo el ritmo a lo que él hacía. Y él como hacía más que todo temperar, pues yo le aprendí a hacer esa parte. Y pues ahora, don Silvino, le dije pues, que me ayudara a hacer una tradicional. Y yo compré todo, tabla, todo. Y sí, y ahí le fuimos haciendo. Él me iba indicando, bájale aquí, súbale aquí, hasta que la terminamos. Unas casas más arriba vive la maestra Faustina Orobio. Su grupo, en el que su hijo Jainer toca la marimba, ha sido seleccionado varias veces para tocar en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Faustina es una reconocida cantadora y compositora que se ha forjado un espacio artístico y cultural en un mundo que tradicionalmente se centra en los hombres. Se ha presentado en diversos escenarios de Colombia y ha grabado una importante colección discográfica bajo el sello Resistencia Music. En sus cantos, Faustina evoca episodios de su vida y su comunidad, como en Mi Santa Comadre. Por aquí pasó mi Santa Comadre. Por aquí pasó mi Santa Comadre. Con un abanico iba a paripiarle. Con un abanico
y usted veía que bailaban con una perfección, con sus faldas largas, bien vestidas, y todas bailaban al mismo estilo, al mismo compás, pero diferente a como bailan ahora. Ahora bailan al compás, por ejemplo el currulao, lo bailan muy bonito ahora, pero muy diferente a como lo bailaban mis viejos. Los jóvenes a su manera, que porque así les han enseñado los profesores. Y los viejos que saben el verdadero baile, empiezan a bailar y a poner su baile ahí en práctica. Quiere decir, para que lo quiere, lo aprenda en este momento. Pero dicen, ay, bebé, esos viejos no saben bailar. Los viejos no saben nada. ¿Cómo que no saben nada? ¿De dónde nacimos? ¿De dónde venimos? Pertenecemos a esos viejos que ahora dicen que no saben nada. Porque si ellos no hubieran tenido ese talento, aunque no sabían ni leer ni escribir, pero eran talentosos, aprendían un poco de cosas, que ahora un poco, muchachos, para ellos no es nada. Y de ahí fue que vinimos naciendo las generaciones. Que lo estén dejando morir es una cosa, yo sí no quiero que se muera. Por eso digo, la música la transmito hasta el día que me muera. A la mañana siguiente, muy temprano, el velo de humedad suspendido en el aire era tan denso que uno casi no podía ver claramente a más de 3 metros. Sin embargo, ahora navegamos por aguas calmas hasta la vereda Sansón, río arriba, donde los hermanos Genaro y Francisco Torres, junto con su otro hermano, José Antonio, popularmente conocido como Gualajo, son los herederos del gran constructor, sabedor e intérprete de la marimba, don José Torres. En la vereda Sansón no hay luz eléctrica. Un radio de pilas y el imprescindible almanaque Bristol cuelgan de una de las paredes. Debajo del palafito se resguardan los animales domésticos y se guardan cosas. Arriba, donde habitan los humanos, están colgadas las marimbas y los tambores. Allí, frente al bosque, está colgada una pequeña marimba de 14 tablas, cuyos espíritus me encantaron de inmediato. Me quedé extasiado un buen tiempo a su lado, escuchando esos sonidos del bosque de los que nos hablan los constructores. Encantado de conocerlo, maestro. Gracias, mi querido amigo. ¿Qué hay de la familia? ¿Todo bien? Sí. Hay cosas, como le digo, que uno lo aprende. Y está uno tranquilo en su parte. Sí, señor. La primera marimba que yo hice me la ayudó a afinar mi papá. Si yo le digo yo la afiné, le miento. Yo hice el cajoncito, el marco, y me puse a trozar las notas. Y iba labrando las notas, las chontas. Y a la hora de afinarla, mi papá me dijo, dele aquí, dele acá y acá. Y toque. Ahí fue todo, ahí fue el tope. Tenía yo 14 años cuando hice la primera marimba. Y de ahí para acá se me aflojaron las manos. Algún error que yo
tenía o que no podía entender, le preguntaba a mi papá, me contestaba mi papá, y yo ya le dije, ese es un rompecabezas, mijo. Y me ponía yo, ten, hágale. Papá, ¿qué pasa? Los viejos de antes eran serios. Hágale, mijo. Y así me enseñó mi papá a mí, así tengo que yo enseñarles a ustedes. Hasta que llegué. Cuando ya llegué me dijo, ¿cómo le fue? ¿Le cogí las manos? No, papá, le contesté yo. Si le cojo las manos no estoy haciendo nada, porque yo no voy a ser estable. Es la parte seria, que es así. Habíamos pasado 3 días en Guapi y era hora de continuar a nuestro siguiente destino más al sur, el Charco, en el departamento de Nariño, a 2 horas de Guapi. Logramos hacer contacto con algunos maestros del colegio que nos condujeron hasta la escuela de música, donde un grupo de entusiastas jóvenes estaba a punto de comenzar un ensayo. Se trataba del grupo Olas del Pacífico. Ellos también se habían presentado al Petronio y acababan de recibir la noticia de que habían quedado seleccionados. En su audición habían utilizado una marimba temperada y el comité de selección les notificaba que para poder presentarse en el festival debían usar una marimba de afinación tradicional. La cumbia
marimba tiene que ser tradicional. Pero en ese, nosotros no tenemos la marimba tradicional porque la compramos en Cali, nos colaboraron por ahí porque empezamos sin nada. Ahorita no tenemos nada, tenemos ahorita solo una marimba. Y como nosotros venimos a ensayar acá, todo lo que ven acá no es de nosotros. Nosotros somos independientes de alcaldía, de política, de todo. Nosotros somos una fundación. Y empezamos y no tenemos nada. Apenas con colaboraciones de la gente, entonces hemos podido comprar una marimba y la marimba es temperal. O sea, marimba que se puede tocar cualquier cosa. Y nos pidieron pues la tradicional, la que viene de hace muchos años. Las olas de la violencia son como las de las mareas en Tumaco. Se retiran temporalmente para regresar una y otra vez. El ambiente tenso que reinaba en el puerto marcó toda nuestra visita. Se sentía en el aire y era más palpable que la misma humedad. En Tumaco nuestra primera visita fue al constructor Francisco Tenorio en su taller. Nos cuenta que la decisión del Festival Petronio Álvarez en 2015 de exigir el uso de la marimba tradicional en una de las categorías del concurso fomentó la construcción de estas marimbas y las salvó de su desaparición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay marimba? Me dicen es que la marimba es del diablo. El padre me dijo que la marimba era del diablo. Entonces, y a cada canuto todo le tenía un nombre. El cojo Remigio, el de aquí del medio, Luzbel, y cada canuto tenía un nombre. Entonces la marimba se fue al río. Entonces la marimba se fueron al río. Únicamente aceptaban era el bombo y el cunún. Entonces había muchas cantadoras de arrullo, pero sin bombo, pero con bombo y cununo, no marimba. En parte debido a su inaccesibilidad, durante la colonia se asentaron en el Pacífico Sur varias comunidades de esclavos fugados. Eran los cimarrones, que constituyeron una cultura muy orgullosa de su libertad y de su herencia africana. El núcleo central de esa identidad era la música de marimba y todas las prácticas sociales y culturales asociadas a ella. Mi forma de afinar y mi afinación ya se está perdiendo. Y mi oído se está perdiendo. Y aún más cuando esa marimba dejó de usarse. ¿Por qué? Que dejó de usarse. Y dejó de usarse como por 17 años. Y que ya los muchachos sepan que no se pueden olvidar de su oído, como despertarle su oído, como que su oído es importante. Porque es que quitaron al ser como ser. Se le quitaba una riqueza al Pacífico que era la diversidad. Las políticas oficiales, así como las iniciativas comunitarias, privadas y de cualquier otra índole, deben ser muy cuidadosas de no atentar contra este débil tejido social. Cuando a las escuelas de música se las dota con instrumentos temperados que traen unas sonoridades ajenas al territorio, no se las está enriqueciendo, se las está empobreciendo a ellas y se está empobreciendo a la humanidad entera, acabando con una herencia cultural intangible de la humanidad.
tiene una vida ancestral. Y morir la marimba es como morir la palabra, es como morir la cultura, es como morir el Pacífico. Entonces la marimba tiene una vida que va buscando, ella me va buscando su ruta, buscando cómo va a vivir. La cultura ya me va buscando cómo va a vivir y ella va buscando como sus aliados. Por ejemplo, esta casa es una aliada de la cultura. Y como esta casa es una aliada de la cultura, bueno, mira hasta dónde ha llegado Harold. Entonces, así en muchas otras casas va a ir buscando su ruta, y va a ir viviendo, y va a ir abriéndose poco a poco el abanico. O sea que la marimba no va a morir, la marimba va a vivir porque va a buscar su propia dinámica de vida. Solo no va con hablar, se da cuenta si está ahí nomás, que él habla o nomás con la nota. Yo puedo decir... Nuestra tradición tiene muchas debilidades. Es muy frágil nuestra tradición. Es frágil en eso mismo de la memoria, en eso mismo de la información que tenemos nosotros aquí, en la aceptación, en la misma forma que se ha construido la historia en este país. Hacer la música que hoy hacemos, se la debemos a un poco de vagos, de viejos vagos resabiados que dijeron que no y que no le comieron cuento a la Iglesia Católica, que no le comieron cuento a nadie. A eso es que leemos. Si no existiera, si nos dejáramos llevar por como nos comportamos nosotros hoy ahorita, que no hacemos resistencia, no hacemos nada de no somos cimarrones en nada, perdemos. No queremos ser conscientes de cuál es la realidad de ese viejo. No queremos hablar como él. No queremos hablar como un campesino, así un negro campesino hablar con la voz gruesa. No queremos. Pedro trae la marimba, Juliana trae el WhatsApp. Cuando Pastora se arrima, es porque Juan va a llegar. Isaac Castro Capurro, ganador del Festival Petronio Álvarez, es el director de la Escuela Municipal de Música de Tumaco, localizada en el barrio Villa Lola, un sector bastante complicado de la ciudad con mucha población en situación de vulnerabilidad social. Al igual que sucede en otros rincones del país, cuando en un sitio conflictivo se gesta una institución de carácter cultural a partir de una iniciativa comunitaria, el impacto de esta en la comunidad es sumamente positivo. La comunidad se organiza y resiste alrededor de esta institución que todos sienten como propia.
Cuando regresamos a Bogotá, estábamos empapados del aura de una de las manifestaciones culturales más auténticas que subsisten hoy en el mundo. Nos habían embrujado los espíritus de la marimba. Durante nuestra expedición por la región del Pacífico Sur de Colombia, el equipo realizó varios tipos de grabaciones y mediciones. Rafael y Jorge, mis compañeros del Departamento de Física, se dedicaron a nuestro regreso a la difícil tarea de analizar todos estos datos y a deducir las relaciones que se desprendían de los diversos registros. Se esforzaban por entender la lógica detrás de la magia y así lograron construir un modelo teórico de las afinaciones tradicionales de la marimba de Chonta. El análisis físico permitió demostrar desde el ámbito de la ciencia que las afinaciones tradicionales de la marimba de Chonta enriquecen la sonoridad del instrumento, en comparación con la afinación temperada propia de la música occidental. Intuitivamente, los constructores tradicionales saben afinar la marimba a oído, lo que significa que saben escuchar la chonta e invocar de ella sus espíritus. Esa es la mejor forma de construir el instrumento, porque permite obtener de la madera una sonoridad más rica. Jainer Orobio, hijo de la cantadora Faustina Orobio e intérprete de la marimba tradicional, vino a Bogotá desde Guapi invitado por el Conservatorio de Música a impartir unos talleres de marimba. Al reunirse con nosotros, se mostró muy emocionado por las conclusiones de la investigación en la que él también había participado unos meses atrás. Lo que determina estas curvas es el timbre. Es decir, ese espectro que te mostró Jorge. Así que no importa la marimba cómo esté afinada, ¿sí? La afinación natural que debería tener según su timbre es una afinación tradicional. El estudio de la consonancia asociada al timbre de la marimba de Chonta permite entender por qué es posible realizar diferentes tipos de afinaciones en este instrumento, además de dar razones científicas del porqué de ciertas prácticas tradicionales en su interpretación, las cuales resultan incomprensibles bajo la lógica de la afinación temperada. Nosotros podríamos decir que la influencia, ¿sí?, y la llegada de otros ritmos, géneros de música y de medios de reproductores de música como equipos de sonido y todo eso han generado la pérdida de esa marimba, porque el oído se ha adaptado más a Occidente y se ha desadaptado al oído tradicional. Hay una apropiación del territorio que estas
comunidades del Pacífico Sur han desarrollado durante muchos años, durante siglos, que es la forma de relacionarse con su territorio, que es una forma armónica y es una forma que obedece a las características del territorio, así como la afinación de esta marimba obedece a las características del material con el cual se está trabajando. Lo que quiero plantear es que existe una resistencia de estas comunidades a la implementación de esas formas de apropiación del territorio capitalistas, por ejemplo, la relación dueño de medios de producción y asalariado. O sea, la introducción de la marimba temperada es la introducción de la lógica del mercado, de la lógica mercantil, en donde se quiere imponer a estas comunidades una afinación que no obedece a su sensibilidad musical y, como hemos visto, tampoco obedece a las características del instrumento. No todo el mundo hace marimba tradicional, sí. No todo el mundo hace marimba tradicional porque precisamente, como ya lo ha dicho el profesor Rafa aquí y lo han dicho los demás, eso está en el territorio, está en ese pensamiento, en esa memoria del constructor, y ese recuerdo del constructor con una señora cantadora tradicional. ¿Cómo es posible que yo, que me mantengo escuchando el día entero música occidental, ¿sí?, y escuchando baladas, salsas y cualquier otra música occidental, voy a después a decir, no, voy a hacer una marimba tradicional, cuando ya el oído mío de alguna manera está más que temperado? Eso es una mentira. Para que nos quede a nosotros claro, es necesario y que sí las tenemos que preservar para conservar precisamente el territorio. Es como yo llego a una parte, cojo la marimba, la repico así. Ahí en la repicada estoy buscando la tabla, cuál es la tabla que está la voz mía. Ah, claro. Ya. De la voz del maestro. De acuerdo a la voz, sí. Y entonces la voz mía, entonces ahí llego y pego, me junteo ahí, pego el grito. Y está la cantadora parada ahí. Y cuando yo pego el grito, entonces que la cantadora y pago, coge la voz mía y lo vamos viendo. Ahí es que... Si se desea salvaguardar esta música tradicional, incluyendo sus afinaciones y prácticas que han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es necesario que el saber ancestral de los constructores de estas marimbas no se pierda y que pueda convivir, manteniendo su importancia, con la tradición moderna de la marimba de chonta de afinación temperada. Ay, no.